Ángel Sastre, periodista, vas a participar en la jornada de gobernabilidad democrática en medios de comunicación. ¿De qué vas a hablar en las jornadas? Bueno, vamos a hacer un repaso de norte a sur, como yo digo, cruzando el charco. Yo me voy a basar en mi experiencia, no soy analista, no soy tertuliano, no soy reportero. ¿Mm? Y obviamente después de 12 años dando vueltas por el mundo, cubriendo conflictos, América Latina, Londres y Oriente y otras partes de también incluso Asia, pues tienes una experiencia en lo que significa sobre todo las coacciones o los impedimentos que sufrimos los periodistas para poder expresarnos libremente o ejercer nuestra labor. Voy a mezclar datos eh, con mis experiencias, repasando los países en los que o tengo veto de entrada o los que he sufrido y he visto cómo sufren mis compañeros diferentes tipos de coacción, presión, secuestros, asesinatos, por intentar ejercer su profesión. Y todo está unido a la política y a los medios de poder, incluso narcotráfico. Entonces vamos a hacer un repaso por los países que he recorrido, en donde he visto en primera persona eso, repasando algunos datos que realmente son escandalosos. ¿Cuál es el país donde te ha sido más difícil desarrollar tu labor? Es que eso es una pregunta compleja porque como hago guerras y conflictos en Siria, pues como estuve secuestrado, pues no sé si lo puedo comparar, pero como lo tengo muy reciente, bueno, más allá de la deportación de Ucrania, en donde directamente no me han dejado ejercer mi labor, pero donde he sentido una diferencia muy grande y un deterioro muy grande, porque lo llevo recorriendo durante 11 años y la última vez he acabado escandalizado, asustado, ha sido en Venezuela. Entonces es donde yo he visto que realmente ahora mismo la libertad de expresión y los periodistas se han convertido en reporteros de guerra y están perseguidos. ¿Qué es lo que intentas contar allí, por ejemplo en Venezuela, que acabas de hablar de ello, y no te dejan contar? Cualquier cosa. Quiero decir, en el momento en que entras y la primera vez que vinieron los servicios secretos a sacarme fotos y a presionarme fue cuando estaba sacando las, parece malo decir esta palabra, pero son las típicas fotos de la gente comiendo basura, la gente que busca oro en las cloacas. Ahí ya eso, o sea, cualquier imagen negativa que pueda dar del país les molesta. Cuando fui a grabar a la Asamblea Nacional nos agredieron, o sea, básicamente cualquier cosa que puede ir en contra de ellos o sea un discurso diferente al oficialista les molesta. Entonces el abanico es muy grande. ¿Has estado en México también? Sí, sé que te interesa mucho México. Dime. Bueno, ¿y allí cómo está la situación? Bueno, es el país de los que vamos a repasar mmm, después de algunos países de Oriente donde más periodistas mueren. La situación para el periodista está... El narcotráfico se ha infiltrado hasta la médula del país en la forma mmm, más profunda que pueda existir. Entonces, llegando hasta el Palacio de los Pinos, es hasta el mismo Peña Nieto, tiene las manos manchadas. Entonces, los verdaderos héroes han vuelto los periodistas, sobre todo de los medios locales que se enfrentan al narcotráfico, que está totalmente unido a los alcaldes de turno, a los partidos, al PRI, al PRD, al PAN, a todos. Entonces, ahí hay una unión entre narco y poder. Entonces, en cualquier periodista que intenta denunciar algún asunto de corrupción o de narcotráfico, que ya te digo que van unidos de la mano, ahí enseguida aparece un sicario y acaban o desaparecen al periodista, que muchos de ellos, como te digo, son periodistas locales que cobran 400 o 500, no son del Universal, no son de Reforma, que también hacen un gran trabajo, son periodistas del periódico de Juárez. En Ucrania, ¿qué te ha pasado exactamente? ¿Qué es lo que has querido contar y no te han dejado? En Ucrania entramos hace 3 años, hicimos algunos reportajes en la frontera, en el este, en Lugansk, en Donetsk, en pueblos como Pervomaisk, que están sitiados y que desde hace 3 años siguen en situaciones extremas en donde la población civil está pagando las consecuencias de la guerra, los bloqueos de comida, de gas, que te puedes imaginar que en invierno las temperaturas son muy bajas, sigue habiendo bombardeos.
Hicimos diferentes tipos de reportajes y a mi entender fueron bastante nivelados o objetivos, es decir, hicimos de un lado y del otro y contamos lo que pasaba. Parece que eso molestó o levantó ampollas, entramos en una lista negra, así llamada blacklist, o sea, no es que le estoy yo poniendo el calificativo, y mientras estuvimos en Siria se hicieron diferentes negociaciones para que nos sacaran de esa lista, que era bastante amplia en ese momento, 400 personas. Como parecíamos que ya estábamos limpios y que otros compañeros ya habían ido, decidimos volver hace un mes y pico, o dos, y nos encontramos que no pudimos acceder y que estábamos en una lista negra todavía más complicada de los servicios secretos porque éramos un peligro para la seguridad nacional, y me supongo que también serían por algún tipo de reportaje de lo que hicimos que les molestó. Pero tú eras consciente cuando estabas haciendo esos reportajes de que estabas haciendo algo que podía estar incomodando. Es que cuando el poder se vuelve dictatorial o se aposenta en el trono, cualquier crítica le molesta. Es verdad que también en países como vamos a repasar, como Venezuela o también incluso Ecuador, la polarización hace que a veces los medios se conviertan en mentideros y que haya información que no sea veraz y que no esté testada, y que también, obviamente, pues quizás haya que tomar medidas para que esos medios no mientan sistemáticamente, pero tú no puedes hacer, o como en Turquía, apresar, detener o multar con multas millonarias a los medios porque están en contra de tu discurso. Entonces, en Ucrania la libertad de expresión se ha vuelto nula. De hecho, junto conmigo y después de dar mi noticia, deportaron a 5 periodistas rusos que tenían la base en Kiev. Y una de ellas estuvo desaparecida 2 días. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Tú me has contado lo que pasa fuera de Europa, ¿no? Ahora vamos, y tú trabajas para medios nacionales. Claro, claro. Yo voy a Vamos terminar la conferencia hablando de Hispania. Exactamente, ¿qué interesa? Claro. Queremos contar en España, queremos saber lo que ocurre allí. No, bueno, mi crítica es doble sobre el poco espacio de interés que muestran los medios y cómo se ha ido estrechando ese espacio que creo que es necesario para contar historias internacionales, pero también de esa vertiente, de ese perfil social y de conflicto y de necesidad y de denuncia y de investigación. Los medios cada vez tienen más necesidades económicas, entonces se han vuelto más que un negocio, se han vuelto un altavoz o una plataforma o un escaparate para que los medios que han entrado un poco como buitres o hienas carroñeras, aprovechando ese momento de debilidad, ese accionariado que ha dicho, bueno, pues por aquí tenemos un cierto poder, un cierto lobby y podemos enseñar nuestras verdades, o nuestras verdades no ocultas, sino nuestras versiones de la vida y de la sociedad y de nuestros negocios. Entonces, esos son un conglomerado de grupos que han ido acotando la libertad de expresión y que han ido monopolizando los medios, que cada vez están en una posición más débil, sobre todo los medios generalistas de toda la vida, empezando por los diarios, pero bueno, también se han posicionado muy bien en las radios y sobre todo también las teles, que por ahora tienen un nivel de vida un poco más largo que el diario, pero que también van a empezar a agonizar de aquí a poco, y ahí es donde cada vez más las empresas y los medios o los conglomerados multinacionales, etcétera, van a ejercer más presión. Entonces se está notando también un deterioro aquí en España en la información que podemos difundir, bajo excusa de que no interesa, no da audiencia, que no hay dinero, y de ahí uno aprovecha para soltar su información nacional o su información económica que le conviene. Entonces, casi eres como un animal en extinción, o los reporteros de guerra, o lo que jugáis la vida, lo que estáis denunciando, ¿sois casi animales en extinción? Sí, desgraciadamente sí. Yo en los talleres trato de dar algunos tips para intentar viabilizar, rentabilizar y buscar otras vías, pero yo que me voy reinventando porque yo estoy sufriendo este proceso, pero a las futuras generaciones les va a pegar de caldo, ¿no? Porque nosotros, como tú dices, somos los últimos mohicanos, pero hay que reinventar el proceso, hay que crear medios independientes, los periodistas tenemos que crear medios de prestigio independientes, que sean suscriptores o gente las que al final te paguen como otrora el billete, o sea, el billete, el periódico, tu suscripción,
Y bueno, en el momento que aparezca un banner o un patrocinador, siempre ya habrá una cierta presión, pero lo importante es vivir del lector. Y tenemos que crear un nuevo negocio de lectores interesados, que al final también van a ser los que tengan cierto poder porque la información es poder, y hay que crear medios independientes que vivan de los lectores. ¿Y a los lectores les interesa? Te quiero decir, porque pagar eso mensualmente no es mucho dinero, pero ¿tú crees que a los electores les interesa? Esa es la pregunta del millón, que fue antes el huevo, la gallina, etcétera. Yo no lo sé, yo no sé si la culpa la tiene la audiencia, que se ha acostumbrado a la información a corto plazo, que ya no es capaz de ver documentales largos o de leer un diario, si la tecnología y la inmediatez se ha vuelto la premisa y ya a nosotros nos cuesta ingerir. O es al final, al revés, que la sociedad se está embruteciendo porque nosotros les estamos tirando mierda. Lo que sí estoy viendo un deterioro de algunas generaciones jóvenes por culpa de la influencia que se está ejerciendo en las televisiones, en los medios, y eso crea una cultura y una generación que puede ser con valores distraídos o valores venidos a menos. Entonces tenemos un papel importante los medios de comunicación, hoy en día también los medios online, para ejercer un sistema, una sociedad que sea sana. O sea, una sociedad no es sana y libre si no tiene medios de comunicación, y no aspiro no soy tan utópico, pero por lo menos medios de comunicación medianamente libres, o por lo menos que haya una balanza entre la derecha y la izquierda, o una división de poderes, ¿no?, entre medios que opinan de un lado y del otro, y entonces si no la sociedad está podrida.